Shapamba, Shapapina, Puina, Amayu, Maina, Wilmaya de Beñan, Nerimbia Popi, de programa que la vagina, Cazatora, los hermanos Vera. De aquí no Pastor Emilio Vázquez estaba con el jugador de departamento de Itapo y de Peina, y puta son para el jefe, ahí me llevo a pendiente a pensar y no te envía Popewa, Pastor Sergio Dawindi Bay, allá un Boazama PM, pedí abrazo, rompe espalda. Barete Ponare que fuera viaja imagina Cajatora edición número 698 de Cajatora 698 jaque 700 no o permitir a Moñandebe o Heyana Moñandebe un ja ñanderutete ñanguajeta edición número 700 de audios en guaraní, enseñanza bíblica en guaraní, te imagina, con exégesis hebrea. Vean la diferencia de que fuera ya pepilla pama boiningori que fuera segunda de Corintios Peñime, capítulo 6, y hay que imaginar verso 7 de donde otra mire que fuera peijajina más 595985162 ya en línea de contacto pearupi línea personal ya picua baite moite ya viernes te imagina ñaime YouTube ñaime Facebook ñaime Telegram ñaime Messenger ñaime abe WhatsApp mo la malta ñande ina digo la naya de cuera tenemos alta ñai enlace bueno ni este oigo más ina ti yes a mí paraguayo ñe pero o ahí no o predicado bueno falta de mañana de que hija Torah enlace y ya que lo está a ver y ya te falta estar en el canal enlace y en Twitter va a la Twitter como dijiste una vez va a la Twitter y se come a veces más canal va a venir las ya Twitter bueno a pesar Emilio Vázquez pesar ahí Facebook pesar topata pesar Emilio Vázquez de hoy ya listo ya en el canal na PB YouTube tuvo Caija Torah estudio bíblico en guaraní o si no Caija Torah o estudio bíblico en guaraní Caija Torah directo bueno apega tu radio WhatsApp vive Caija Torah ya en tu paite loita tu la grupo ñai a ver y ña en tu bueno bueno esta ya le está ya echada normal ya le con línea activo sí Catuyan WhatsApp me imagino sí para línea personal no porque no funcionó porque es línea personal ese papá o ese mamá o ese hermano o esa hermana bueno por anduna ese hermano la usted siempre me ya reco este es línea personal más 595985162 jala picote hoy me amo pe llevaleta la tigore ja pero casi me dice algo te ñe putino y pe por anduna en mina se punto anina pesa de bueno cojo para otro lado hoy me que catuta me recupera allí no no hacemos ahí siempre es línea personal ya tengo la fecha quebrantada pero bueno son cosas que pasan y esa a mí a ver ya está vamos a ver había uno nuevo cómo está nuestra anotación voy por primera y segunda Tesalonicense bueno entonces ya voy a ver más uno guate ya le da pea realmente los gitanos no casi no prestáis atención pea comparte muy poco excepto a mí va a aparecer Marcos
Pero pea nada tumo allí a polo hermano porque pea allá rama cuaco avisamos. Marco un día tumo allá me votación porque este ya voy a preparar un estudio especial para estudio de Marcos, Evangelio nuestro Mesías según Marcos. Pero vaya desarrollada en el grupo Inyección de Esperanza. ¿Ve? Aparte este JWB. Pepe ya estudiada wea. Ya estoy en los preparativos a revisar la novedad ya de verá eso. Entonces aviso nomás ya los Marcos Arecota de estudio, pero ahí en nuestro grupo en inyección. A no ser de que Eiquero no pueda grupo o tocar de Marcos. O sea, estudiar cero la Marcos, Evangelio de Marcos. Arecoma y sale hoy. Lanzata hina ella con la fecha exacta para este copa hashue. Por lo menos pepe ya tamba edia cueva y gatú bebé ya pila de estudios y nave. Inyección de Esperanza se llama mi grupo aparte. Ese, yo tengo un grupo también. Entonces Pepe sí marco retita yo. Y es a mí otros y a ver sería hecho a la pinta. Mami, hecho los apóstoles. Bueno, más uno a ver. 8, hechos los apóstoles tenemos 8. 8 hechos de los apóstoles. Por eso 8 votos han hecho. Y que allá puede ser ahí. Un país romano pa está 3, hebreo a tu, hebreo está 2 votos. Primera y segunda tesalonicense, a ver ya su mata yo otro. Serían 8 más 1, 9. Maimina. Siempre oño talones, a ver. Sería Hechos a primera y segunda tesalonicense, oño talones. Hechos le está pisando a primera y segunda tesalonicense. Hechos Oreco 8 votos. Primera y segunda tesalonicense Oreco 9 votos. Vea con Marco a tu ya explicamos meme. Va, es para los icotajina. Bueno. Sí, ahora, comanda algo de escuela, la premisa, la. Doña la ñan de grupo, mi veo hace ya pollero y ahí mío, y ahí. Bueno. Bebe ya es menuzada Marco. Sí, porque para, pues si no, yo aparte también, porque para el resto del grupo o de los grupos ya de cota, a ver, probablemente primera, segunda tesalonicense. Peisan de opanoña en el programa. Muy bien. A ver, va a ir página. No, pero ya está sumado. Ya voy yo a España de 9. Ahí llega, pues no. Hechos los apóstoles 8 votos, Romano 3, Hebreo 2, primera, segunda tesalonicense 9 votos. Al menos a un libro, y yo nací en el corazón de Cotá y estudiar. Menos Marco aplica más BM. Va, es para lo igual. Muy justo no está, ver Marco muy. Bueno, ya está ya. ¿Qué pasa acá? Dedícate el año, o sea. Aunque tamaño mi B6, 7. Segunda de Corintios 7 de Mayigueta. Entonces, lo que no está de acuerdo contigo, Guau, que no están en el reino. O sea, que vos solo que vas a decir quiénes son los ministros del reino y quiénes no. Deja. Ya haré más. Se pico más allí, más. ¿Qué dije yo? Yo rara. Va a beto para. Serapio sea. Qué bárbaro. Se vio a él la ceja. Yo cuando dije lo que. Qué bárbaro, gente. Ya estudié con la escritura, ya llegó a explicar más para la ministro del reino, cómo tenemos que ser si estamos dentro del reino. Él ya representaba, ella ya comportaba, él la llamó, allá con la escritura. Esta siempre me ve cualquier cosa, depende yo pimi, algo andere, tal cosa. Pues yo lo que yo dije está en la escritura. No es mi doctrina tampoco. A lo que me están diciendo acá
Estoy queriendo crear mi... No. Si ese hermano querido da con intención de crear ni fundar mi propia doctrina, ni mi propia secta como vos estás diciendo acá. No, esa es mi intención. Nunca fue mi intención eso. Si para vos la misma guana upecha, ya porque a lo mejor de yo pi algo, ya poseí la, oye, esa es la escritura, no hay menos de acuerdo, bueno, tranquilo, se respeta, hay libertad de culto. Pero según ayuda a imponerme orden más a ver la esa que seja antes que o alejar. No, ya estudiaba la escritura, ya mañana hago la Biblia, ya en la hija esa. Ah, ese fue el tema. Si no querés dejar de, más bien con de obligata. No, a ver, el problema es, sí, pues, según diga tú, a ver, obligada, es donde, bueno, a nivel Ipurú, en ningún momento se anda ahí más a ver a ni Ipurú tal Biblia. De defender a Mulan de Biblia, ande en Guará, upea al menos la inspiración, que vos no estás de acuerdo, hey. Se coja de minde. Si en una Biblia y no puedo estar de acuerdo con. Va, eso te sea favorecer donde la de Biblia, la, se, a esa capa, oye, cuapama o lo mitango, pillapama, que hay versículos adulterados allí. Jalan de aceitarse y no, bueno, ese amigo o esa amiga, es purupea. Y si para vos con esa Biblia, con ese versículo adulterado, lo mismo nomás estás en el reino, ¿eh? Porque no afecta la voluntad del Padre. No sé, sea. La upea bella jata, entonces cada uno de más ya pota la ñan de Biblia, o sea, ya pota la Biblia, no, pero no afectamos ahí a la voluntad del Padre, vean cómo me gusta esta subina, pero deja, igual la y después, deja, igual Mesías y después, deja, igual discípulo mía y después, va, esa se upea, por más que te adulterado, sea aceptada, porque oí la Biblia, veja, porque puede ser que no afectáis la voluntad del Padre. Va, esta pea, va, es que lo yupañan de esos coros, o sea. O porque, donde acepta sepico una doctrina de ella, sepico una doctrina, epiliamas y nada, es lo correcto, ande lo mismo de validarse, porque hoy pensé una persona ahí. De esa capa y de eso es la versículo, de sacar de la Biblia y tú ya vean, va, un pepe la Biblia para jugar, o iba y paja, no, pues la pega inspiración, va, ese copia, amo a lo iba y amo, donde y cuá, amo a paja, es la verdad, porque pega más por y cuá, oye, ponete, va, pues, bueno, ya de momia. Si vos estás queriendo defender, va a venderla de defenderse a. Va en de la neimea de acuerdo. No te gusta pico la ceja es que no todas las escrituras, no toda la Biblia tienen escrituras totalmente inspiradas. Porque tiene versículos adulterados. Anden de de acuerdo, y botan ahí de acuerdo la de versículo adulterado, ni nañañón entendemos ahí. Nañañón entendemos ahí. Imposible. Y si a vos te parece que pisan de la reina emboean a lo mismo te la de versículo y adulterado. Justamente a repartir la peti voy a dejar tu piri entender se cometi aprendí y apean a tu oreconde documentado ve algo José Álvarez oreconde documentado ese va para la mo pa un iba de Biblia mo pa va eres pa un iba va versículo pa un iba a ese video yo repartí. Ahí sí, ese es el problema. Y mañana ya se siente para inventar una de Biblia para hoy adulterado. Y las evidencias, Pepe y paiten de va Biblia va esa está entonces la de aceptar dende aceptar bico entonces la de versículo o hija adulterado jander en poeta lo mismo te opea como si fuera verdad porque no afecta la voluntad del Padre. Va es upea. La de Biblia pero yo tenido doctrina falsa adulterado. Está poniendo un mine nande. Andere no afecta la voluntad, pero falso. Daja la ñande yara ella pues. Daja el Mesías ella pues. Daja no estamos ya pues. Es una mentira. Andere permanecer no puede mentira dejar en boero como si fuera verdad. No afecta la voluntad del Padre. Está poniendo un minde.
Falsa doctrina, pico, no afecta a la voluntad. Un versículo adulterado es falsa doctrina, hermano. Va, esa está la hipotada con ya clara, bebé. Pende barete, teta, sea, a la, vea, la tradicionalista. Está por ahí, te mandó ahí, me. Hay otro no gusta, y algunos ve allá por el comentario. Y la ha confundido que la única tradición que nosotros los cristianos manejamos es la bíblica. Ojalá fuera cierto, o sea, ¿por qué entonces si eso fuera así? Va, eres pensamos y pastores o aceptar que tal versículo, tal capítulo, tal doctrina puede equivocar. ¿Por qué están estudiando de nuevo la exégesis hebrea? ¿Por qué están reconstruyendo, arreglando otra vez sus malas interpretaciones? Porque se dieron cuenta que son tradiciones, gente, doctrina, que no es lo que dice realmente la escritura. Así que, che, hermano querido, ajá, contracorriente me metió y con vuelta a ver la. No, y estaba utamía suspende, no, pea se uta, a ver comparte se uta peo y pona. No, pea no puede ser, o sea. A pesar con la Biblia ya pues ir. Uta cuete su escuela la ojo molino la donde coge escuela ya a la no joye molino la ya oye fabricamos algunos versículos oye muy upebe hay que tomar eso oye vale la falsa doctrina. Hay cosas por nada, es un tema muy quisquilloso, vea la ver la escritura de aéreo, veo en parte falsificado, lo están ya oye más o defenderlo y están y está bien, oye, hay que amar la palabra, hay que tener temor ante la palabra del Todopoderoso, pero ninguna parte con no ir y prohibido la anija, y puguara, ya estudiar, ya revisar, ya analizar. Óyeme, al contrario, escudriñar la escritura, a Pepe y que paitemos. Hombre, en de permiso me decía, es revisana, es analizana, cierto para cierto, país. Pea para la pureza, para te baja, pea para ir a añete, el Mesías o los discípulos te para los mitad de maíz, tarde vemos escribir a esa homoinguela como si fuera de parte del Mesías o de los discípulos. No, va esta escuela llamó de upata me la cubrimiento y angope a pata del lomo. Que va ya hay estructura esa ya va esa pero la hoy menos hoy la hoy la ñane atornillante la religiosidad sino menos hoy la concreto en ñane moinguela y cuave la religiosidad ya pa buena ña seisa concreto de ahí la dentro de la religiosidad atornillados a pedir tu concreto allí ya pa así algunos yo casi no sé ¿no? Pero algunos no es caso. Ya. Está bien, gente. Bueno. Que vea. Y que mina pusimos 7, ve, ya chamba, vaya recata, algo que. Ya con segunda de Corintios 4 al 6, ve lo instancia a coroilla. Puro instancia, bueno, a oía la escritura, no de ya explica. Nada, por la palabra de verdad, el poder de Elohim por medio de la armadura de la rectitud a diestra y a siniestra. Juan Pablo explica, al contrario, en todos nos presentamos como servidores de Yahweh, soportando con perseverancia las tribulaciones, las necesidades, la angustia, los azotes, las cárceles, los tumultos, las duras labores, los desvelos, los ayunos, también por la pureza, el conocimiento, la tolerancia, la bondad, el espíritu de santidad, el amor no fingido, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. El poder de Elohim por medio de la armadura de la rectitud a diestra y siniestra. O sea, por la palabra de la verdad, hermano, que la verdad, a verla ya defender, verdad, y la hoy te viró a lo mitad. Y por no querer aceptar algunas verdades, por la palabra de verdad, en poder de, sí, ¿cómo se puede entender la palabra de verdad en el poder de Dios?
¿Cuál sería su explicación? Bueno, en la palabra de verdad, en poder, guiado por el Espíritu Santo. Toda verdad es guiada por el Espíritu Santo. O sea, de modo que en de ella agarrar en alguna cosa, cuando hoy la Biblia no ir y escrito, espiar subir, crear en alguna falsa doctrina. Eso no es verdad, por lo cual no es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo indica tuyo no tiene margen de error. Y a tu de guía o heikan de cosas andas a ella. Ya viene la tema, ¿no? Entonces la palabra de verdad es aquello que está inspirado por el Espíritu. En cuanto a lo escritural, no todo lo que está en la Biblia, el 100% es palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay palabras adulteradas, no inspiradas. Y cuando no hay palabra de verdad, no es inspiración. O sea, no actúa ahí el Espíritu Santo. Fue obra de espíritu de error, espíritu del engaño, artimaña. Ve ahí en la ya rescataban a los hermanos. Eh, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y siniestra. Arma de justicia. ¿Cuál es la mejor arma de justicia? Aplicar esas verdades excelentes, doctrinales, escriturales. Ahí empieza la justicia, en mi opinión, excelente. Y toda la justicia, toda la justicia, la rectitud, lo justo y lo correcto que hacemos sale lo de la escritura. Sale lo de la escritura. Ella pone lo contrario de la escritura. Ese ya no es verdad, no es justicia, no es rectitud. Entonces podemos decir, dice acá, si este versículo tiene que ver o está hablando respecto a la escritura, las verdades y la justicia. ¿Sí? Claro, toda verdad, toda justicia que nosotros practicamos está ya lo escrito. Peare yapo, pea nire yapo. El Todopoderoso es y la palabra de pechanar pe yapo, pea pe practica, handere yaponamo, entonces de practicar la justicia. Handere yaponamo, dende injusto, es pesca. Está bien ese comentario, me gusta. ¿Oí por tiene que ver con toda la justicia que nosotros aplicamos, sí, sale de la escritura. ¿Qué pasa si uno no conoce la escritura? Entonces, ¿cómo puede ser justo? Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pea la ñandera jabaya. Aunque te ya que peti persona. No ir con la palabra de la. Pero si no contradecimos la voluntad del Padre, no va a afectar. Pero no es su palabra. O sea, estamos hablando de, si vos decís, pea, así dice la escritura, así dice el Todopoderoso, hablan de versículos es adulterado, entonces ese no es su voluntad. Afecta su voluntad, porque no es. Entonces, hoy por a ver, todo lo que tiene que ver con el versículo 7, palabra de verdad en poder de Elohim, tiene que ver entonces en la escritura, base escritural, armas de justicia a diestra y a siniestra, sí. También la práctica de poner en práctica la palabra o la escritura. En este caso se amplia, se ve poner en práctica los mandamientos establecidos y vigentes en estos tiempos. Desde ella podríamos el Todopoderoso y ande hoy hay mandamientos de no mentir, no robar, no adulterar, no matar. Bueno, de cumplir, entonces eres justo. Pero donde ella puede, ella pudo ver o adulterado ve o inmundado ve, ya no hay justicia, hay injusticia, hay pecado. La injusticia es pecado. No imponerse, papá, está bien. Y a mí tiene que ver con la escritura siempre. Y sí, es como querer ser justo sin llevar en cuenta la Sagrada Escritura. No va a ser una justicia correcta. Está bien. Es como que sí, bueno, yo soy santo, pero anda ya como ahí la uña en la Biblia. Ah, pues es como esa la de santo, ta. Yo voy a ser justo, pero no quiero cumplir ningún mandamiento. Va, ese peón de justo, ta. No cuadra, güey, allá. No cuadramos. Ainda. Por eso, hace gusta y más la pende análisis
Pero como veo conciencia escritural, o de ya mañana ve la Biblia, ya pillamos, no, pero ahora es que ve. Lo que pasa es que esta te enseñanza no yendo un la fuera del contexto de la escritura, oye, va esa oye popularizado, oye ya poco como si fuera PTI ejemplo en la vida de fulano sultano, pero nunca se habló de la profundidad escritural, muchas cosas. Por ejemplo, a Peñandeñi me en cuenta de que sí, cuando hablamos de justicia, nos ponemos otro ejemplo, se gusta, y bueno, justicia por lo menos tiene que ver con cumplir o no cumplir la palabra, sí, está bien. Pero ¿qué palabra? Mandamiento. Sencillo, ¿verdad? Ya explicaban de los mandamientos, oía vigente, oía establecido. Para ya estudiar aparte, para escudriñar la escritura, vengo, ella pone un año, ni 2 años, ni 3 años, bueno, ese ya líder, más ella evangelista, más ese pastor, más ella obrero, más. Ya, ya estudia para más. Nunca acabarse, a más que estudiar, a más que revisar, ellos, hijo de topaz, hijo de tesoro escondido. Ella y nada, nunca acabar, ¿verdad? Tengo en estudiar a los 18 19 años, 40 años más de con la pero como eso es una pilleira. 50 años vaina se porta en el calla vaina. Pero pisa, eh, hagamos 80 años, batamina más, descubriste viejo. Y profundo y te digo, nunca acaba. Así que ya aprende algo que te diga, que la justicia o la injusticia que cometemos, o la verdad que hablamos, siempre tiene como base la escritura. Siempre tiene como base. Más todavía la verdad escritural, mismo que está doctrinal. Esta no es esta, bueno, ¿cuál base escritura? Y si tu base escritural tenés que analizar otra vez. Hay con purete, digo, los estamos muy pepe. Hablando que ya posee. Y fácil, bueno. Nada me pega la palabra, nada me. Pega la mejor Biblia. Bueno, ya, grande mandero, voy a paitelo, pues. No, ya es caña, investigar, ya avanzar, ya más viola, pega de ver, pico ahí, pega con otro y pega con año pues ya escribir, pega con más escribir, pues ya es caña, a veces y tal cosa, a veces y tal cosa. Pego llorajala el resto del versículo, a veces ya tú no lloras, no, pega mandado la verdad. Pega muy en la ya, pues, a ver, análisis escritural. Análisis crítico de los textos. Análisis crítico de los textos paralelos. Un pacharayé, ¿no? A ver, no me en cuenta, pero mañana de la ya, pues. Bueno, hoy te vamos a vale, ya yo pues te ya me pues tuve mi malo y tal. Eh, mm, Así le tenían a ellos, va. Como engañadores, pero no. Ñande mismo ya que los que se engañan, los que se dejan engañar. Otra cosa. Pero Pablo siempre habló con la verdad. Pero empecé a defender y mi llegita otro punto. O sea, ¿quiénes le hicieron a Pablo engañadores? Los que adulteraron. ¿Quiénes le hicieron al Mesías engañadores? Los que adulteraron. ¿Quiénes le hicieron a alguno de los apóstoles engañadores o falsear? Pues, si es que falsearon a Pablo, si es que le falsearon al Mesías o le falsearon a algún apóstol. Ñandeña Mojino cosa. Dijo el apóstol Pedro, dijo el apóstol Juan, dijo el apóstol Pablo, dijo el Mesías. Allá, es palabra, pero esperan de ir y pues. Nosotros no le hacemos a ellos engañadores, pero no son engañadores. Ñandeña la problema. Dale, y ande, bueno. Dego en Boyapucho, que. Da, ella, pues. La veñan de la ña, ya con cuidado, añigo, veciñe. Dijo el Mesías, tal cosa. Era muy te, a ver, te, vamos, me testimonio. Pero usted lo está ahí que la. El Mesías anula para más abuela mandamiento ni uno mañana ya cumplía que el Mesías oíje y pese. Y le pedí el versículo donde dice el Mesías que vino a anular toda la ley porque se agregó palabra del Mesías y jape que es uja, pero que no uja, o anula para la ley. Y le mostré Mateo 5:17, y él no tenía el versículo, o sea, con su tradición, exactamente, él vino con la tradición de esa congregación. Y tuvo que reconocer, se disculpa y vos, pese a coroña enseña, bueno, pero tengo la enseñaron,
hermano querido, es cana, cierto para de líderes y ande, oí para pechar la Biblia de Panajani. Para eso picondera y yuta se ha atacado, besas a presentar de versículo. En la Reina Valera, y ahí esa caso es ella cuja. En la Reina Valera. El Mesías es Ike. Oña anula paitema, anula pamas abuela. Pamba ese pesa de la Reina Valera y no anula hija wea, eso na ame Mateo 5, esa camina se hermano na ame la Biblia. No verui por la Biblia. Esa camina se mo para y la no, iti parte y no, iti pa hecana, hermano, es caro, hecano, no es poi, no existe. Hasta que se dio pena, se disculpa, ya, uy, ahora empezó ni enseñar. Y bueno, cuidado con eso. Toda justicia, toda verdad tiene que base escritural o recua. Ella entiende por los hermanos, las yañetas, ya esta o ya jatan alguno de ya corregido. ¿Sí? Ese no es el problema, allá vino a oír la Biblia, a veces Eva y a reconocer al toque. Pero si alguien viene y me dice, no, ya vino peche, porque pecha, cuando me eche ni un versículo bíblico, hacer con lo contrario, sí. No puede ser, eso te hace en duda mía. A esa cama de agua, él lo ya dejado, upean la red y dice, no, ahorita no entendéis. Pero bueno, hoy más. Llamo guajilla muy pequeña de poco este día guajera imagina que al atorado hermano fuera ya yo topata con era muy con Evo Shalom. No, lunes alta lunes niño, lunes. Paraguay de Bejae, Roja y Cubeca.